Yo, profe. ¿Quién? Yo, Lautaro. Lautaro. La clase pasada te había pasado un número, porque yo creo que en el campus me registré, porque en ese momento no tenía celular, con el número de mi mamá. Y la habías agendado a ella, la habías puesto en el grupo. Ajá. Y pará, y me pareció, a ver si, me parece que, pará, vamos a buscar. Lautaro, Sí, Guillem. Guillem. Bueno, yo te tengo acá con, a ver. Ah, no, está bien. 11 34 91, ¿puede ser? No, ese es el de mi mamá. Bien. Vamos, ¿Te paso el mío? pará, ¿eh? Ahí vamos, dale. Bueno, te digo. 11 30 68 Sí, 7363. 7363. Bien. Lo vamos a hacer ya en este preciso instante. Entonces, bueno, ¿quién más? Gracias. ¿Nadie más? Ahí te incluí, Lautaro. Bueno, Lautaro Gracias. solo. No, nada, por favor, disculpame. ¿Alguien más? Bien, entonces veo que nadie más. Bueno. Profe, Sí, señora. falta una alumna, Camila Acosta, pero no le dan el micrófono. Hola, buenas tardes. En el grupo. Hola, ¿qué tal? Camila Hola, Acosta. Bien, ella profe, falta. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Camila Falta en Acosta. el grupo de WhatsApp. No está. Ujú. Bien. Ahora le copio el celular y se lo Profe, paso al chat. Por favor, gracias. Hola, profe, ¿tomó lista? No. No, 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 en realidad no tomo lista. A ver, escuchen, ustedes son muchos, ahora estamos bordeando los 50. Lo que pasa es que a mí la pantalla me muestra siempre, por el orden, no sé exactamente por qué, pero siempre veo a un grupo que ya los identifico. Y la verdad es que quiero conocerlos a todos. Es por esa cuestión. Eh, me interesa sobre todo que ustedes se sientan contenidos y que podamos intercambiar y que yo los pueda escuchar. Esta es la cuestión por la que atravesamos. No estrictamente la cuestión de si están todas las clases o no. La verdad que en el nivel superior la asistencia es un elemento de registro necesario. Ustedes saben que hay cuestiones legales que están en relación con esto. Les cuento, por ahí ustedes se acuerdan, los que tienen más años. Debe haber sido en el 91, 92, gobernaba Carlos Saúl Menem, en la provincia de Catamarca. El hijo de un diputado concurría a una universidad, si no recuerdo mal, de Córdoba, y se dio el caso del homicidio de María Soledad Morales, que generó la intervención de la provincia y demás. Y el hijo de este diputado eh, le habían pasado el presente en la facultad, pero finalmente como lo involucraban en este homicidio, finalmente la justicia tuvo que ir a ver si era verdad o no. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes están o no están. Cuando es presencial, puede suceder que ustedes tengan un accidente o no. Entonces, estar o no estar en un lugar cuando es una institución implica riesgos. En el caso de ustedes que son todos adultos, los riesgos son menores, no obstante, este caso les demuestra que no del todo. Cuando son menores, los padres nos entregan a los profesores sus hijos y creen que de 7:30, por ejemplo, a 13 horas están en la escuela. Si
el pibe se escapa de la escuela y estaba presente y le pasa algo, los responsables son aquellos que no lo retuvieron en la institución, no lo cuidaron bien. Entonces, el sistema educativo, ustedes que van a ser docentes, lo tenemos que pensar en una de las márgenes en ese lugar. Ahora, a mí particularmente me interesa que ustedes se sientan cómodos en la recorrida de la cursada y que tengan ganas de estar. Entonces, debería ser en superior una elección de alguien que quiere estar en la clase y no se la quiere perder. Eso hablaría bien de lo que hacemos y en todo caso en una parte de cómo el docente guía esa clase. Así que prefiero que la cosa vaya por ese lado. Bien, vamos a una cuestión concreta. A ver, ustedes me dicen si esto es así. Vamos a llamarlo equipo 1. Tengo a Calelo, Calbaña, Colman y Burgel. Equipo 2. Tengo a Borelo, a Bregú, en la IP, Pizarro y Díaz. El equipo 3, Quiroga y Cortelesi. El equipo 4, tenemos a Hubels, tenemos a Fernández Gabriela, tenemos a Girón y tenemos a Fragosa. El equipo 5, tenemos a Ávila, tenemos a Benítez, Cristian, tenemos a Díaz Carolina, tenemos a Domínguez, Verónica, y tenemos a Fidelman, Marcela. Bien. Y hasta ahí tengo los equipos. Reitero, entonces, el 1, Calelo, Calbaña, Colman y Burgel. El 2, Borelo, Abregú, Enlaí, Pizarro y Díaz. El 3, Quiroga y Cortelesi. El 4, Hubels, Fernández Gabriela, Girón. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Girón y Fragosa. El 5, Ávila, Benítez, Díaz, Carolina, Domínguez, Verónica, creo que era, y Fidelman, Marcela. ¿Algún equipo más o me los pasan después? ¿Ya están constituidos? Profesor, los el día 26 tiene más equipo, el mismo día de la clase tiene más equipos. Sí, lo mismo le iba a comentar. Sí, profe, faltaron algunos. El primer equipo lo mandamos nosotros, yo te lo digo. Y usted está arrancando de atrás para adelante, me parece. Exactamente. Bueno, no perdamos tiempo, por lo que veo, lo voy a leer del chat, a ver si hay algún cambio, si vino todo bien. Entonces, olvídense lo que dije. Tengo, en orden de aparición, Efner, Intrieri, Acosta, Carrizo. Perfecto. Carrizo Mañé. Gabriela Fernández, Fragoso, Girón, Hubels, Lasaña. Troncoso, López, Cristaldo, Goodson, Almada, González. Sí. Espíndola, Hermo, Jalid, Fiodorov, García. Disculpe, en el de Jalid falta Camila Costa, la agregamos después. Bien. Profe. Hagan una cosa ustedes, vuelvan a mandarlo al chat completo. Buenísimo, se lo mando. Profe. Bueno, sí. Ahí usted nombró, hay un equipo que va a aparecer 2 veces, Hubel, Girón, Fernández, porque Lasaña se bajó de la materia. Bien, fenómeno. O sea que tomo el último grupo, el último mensaje, el segundo. Sí, profe. Bien. Dije Espíndola, Hermo, Jalid, dije Fiodorov, García, Fernández, Franco, digo Benítez, Domínguez, Ávila, Díaz y Fidelman, ese ya lo leí.
Calelo, Calbaña, Colman. Acá me parece que había uno más. No, Burgel. Burgel no está ahora. Sí, sí, el segundo mensaje es el que va con Burgel. Bien, entonces acá dejo el que yo anoté. Fenómeno. Después, Agüero, Román, Infrani Acosta, Jessica. Después tenemos Benítez, Carranza, Díaz Pablo, Romero Sonia. Después tenemos Benítez Mayra, De la Piazza, Vélez y Artúa, García, Franco, Abasto, Emanuel. Después tenemos Farías, Marcos, Xiomara Godoy. Profe, perdón que me interrumpa. Profe, Sí, disculpe, Abasto. Hola, ¿qué tal? sí, Nombró creo que a Franco, ¿puede ser? sí, García Franco. Él no está cursando más la carrera por problemas personales. Bien. ¿Cuál es García Franco? Yo también soy García Franco. Sí, lo que pasa es que hay dos García Franco. A ver, Yo soy Franco hay dos Lucas. García Franco. A ver. Está El García, otro muchacho no tengo ni idea. escuchen, está García Franco Lucas Ese soy yo. y está García Franco Nahuel. Borro a García Franco Nahuel. Dale. ¿Correcto? Muy Sí, bien. profe. Y el equipo, entonces, no va con García Franco. Perfecto. Marco Farías, Xiomara Godoy, Abigail Araníbar, Sabrina del Valle, Marcela Ciancheta. El otro grupo, Lasic, Guillén, Barbini, Diez Gómez. Otro grupo, Antunes, González, García, Franco Lucas. Y ahí ustedes estaban chateando, no lo vi, disculpen, estaban chateando para armar los grupos y después ya pasamos a lo que leí yo al final incorrectamente. Muy bien. Bueno, hago esto porque solamente para que los que no están contenidos en ningún equipo y en esta... Disculpe, profesor. Sí. A nuestro grupo también se había unido Julián Ferrari. Bueno, hagan una cosa, los que cambiaron, que tuvieron un integrante más o un integrante menos, vuélvanmelo a pasar al grupo, porque si no enloquezco, ¿sí? Así me queda grabado. Bueno, los que no están en ningún grupo o formen uno nuevo, es vital, recuerden que los días corren y para el 30 de junio, para final de junio, tendrían que tener este trabajo entregado. Bien, bueno, ¿algún comentario de la lectura que tuvieron problemas, que quieren preguntar, si quieren que vayamos al texto? ¿Anduvo todo bien? Bueno. Leyendo un poco, profe, haciendo anotaciones, así que si se puede repasar un poco el texto y explicar algunas cosas para que queden un poco más claras, de 10. ¿De cuál? El de Sanjurjo. Bien, bien. A ver, espérame, vamos a ser literales. Yo les había dado la segunda parte, el capítulo 3. Bueno, si alguno lo tiene ahí, el capítulo se llama El valor didáctico de los conceptos en la selección y organización de los contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales. Muy bien. El título, pasado en limpio, es ¿qué concepto vamos a enseñar en ciencias sociales? Dicho fácil. Muy bien. Este capítulo, como es de un libro de didáctica, es decir, la didáctica es la teoría de la enseñanza. Teoría de la enseñanza. Pedagogía es la teoría de la educación. Muy bien. Entonces, tenemos que posicionarnos en este capítulo respecto a que ustedes van a ser profes de historia y están pensando qué conceptos de las ciencias sociales hay que llevar al aula. ¿Cuáles son los más consistentes, los principales? ¿Qué dirían ustedes? La temporalidad y la espacialidad. Perfecto, muy bien. Ustedes van a ver que en la cuarta hoja, ustedes tienen
3 páginas donde les explica qué son los conceptos primero. Esa parte no les viene en nada mal, pero no es la parte que más me importa a mí para este trabajo, ¿sí? Entonces, nos explica qué son los conceptos. Bueno, el concepto es un constructo, es una construcción a partir de una cantidad de ideas, principios, teorías que vienen obviamente de las disciplinas, ¿no? De las disciplinas científicas. Ahora, cuando nosotros pensamos en conceptos, lo que estamos haciendo, para explicarlo rápido, es entender de qué manera nuestro pensamiento generaliza, atrapa, organiza la generalización de fenómenos. Por ejemplo, si yo les tengo que explicar a ustedes qué tipo de fenómenos económicos ocurren dentro de la vida de la sociedad, y ustedes me van a decir, bueno, yo consumo, yo trabajo en una fábrica, yo gasto dinero en tal cosa, yo viajo en colectivo, yo trabajo en un banco, yo tengo un plazo fijo, yo tengo deudas, me remataron la casa, etc. Todo eso que acabo de decir son sucesos, hechos, algunos son procesos de la vida económica. ¿Cómo hacemos para organizar en un concepto todas las ideas de lo que ocurre económicamente en una sociedad? Bueno, un concepto que hay en relación a todo eso se llama mercado. Cuando nosotros decimos el mercado, tenemos que trabajar con los estudiantes para que entiendan que es un espacio, lo tan amplio, donde todos estamos involucrados, porque producimos, porque intercambiamos, porque consumimos, porque manejamos moneda, porque tenemos vínculo con los precios, porque tenemos ahorro, porque invertimos, porque tomamos crédito. Entonces, la idea de mercado en realidad es un concepto, porque organiza, sistematiza todos los hechos particulares. Vamos a otro ejemplo. Profesor, ¿cómo vamos a hacer para entender todo lo que articula, todo lo que está en relación con la vida política? A ver, por ejemplo, ustedes son ciudadanos, pero tienen hijos que todavía no ejercen la ciudadanía en términos de, por ejemplo, ser electores, ni pueden ser elegidos. A lo mejor tienen distintos documentos de identidad. A lo mejor alguno de sus hijos no nació en la Argentina y nació fuera de la Argentina. Entonces uno dice, bueno, nacionalidad, uno dice ciudadanía, uno dice derechos electivos, uno dice representación de los intereses. ¿Dónde queda atrapado todo esto, todos estos fenómenos que ocurren, que son muy genéricos? Entonces uno dice, bueno, habría que hablar de gobierno, es un concepto fuerte. Habría que hablar de política, es un concepto fuerte. Habría que hablar de legalidad, pero si hablo de Estado, es un concepto macro. Entonces yo digo, Estado, mercado, sociedad, cultura, civilización. Bueno, esos son macroconceptos. Dentro de esos macroconceptos hay otros conceptos. Por ejemplo, si entramos dentro del mercado, uno puede decir, bueno, vamos a hablar del mercado productivo. ¿Qué es? Bueno, todos los que producen. ¿Y quiénes son los que producen? Bueno, están los que producen en el ramo primario, extractivo, en el ramo secundario, en la rama terciaria, en la rama cuaternaria. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué producen? No, vamos a hablar del mercado laboral. ¿Quiénes se emplean? ¿Quiénes son empleados? Hablemos del salario. Entonces, ahí el profesor va entendiendo que los estudiantes tienen que ir configurando una forma de entender los fenómenos sociales a partir de conceptos. Los conceptos son estructurantes. Los conceptos
pueden ser enseñados por inducción o por deducción, pero no se le puede explicar cualquier concepto a cualquier estudiante. Digamos, el concepto de Estado o de mercado, así como se los acabo de explicar a ustedes, seguramente no puede ser explicado porque es un constructo muy abstracto, muy abstracto. Es decir, el Estado no existe en ningún lado. Sin embargo, si yo le digo a un joven de 11, 12 años que existe un presidente, me entiende que es una persona que tiene atributos, que tiene poder y que cumple una función. Entonces estoy hablando de un integrante del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Bien, entonces digo, vamos de lo concreto a lo más abstracto. Pero cuando el docente organiza su clase, organiza su planificación, parte de los conceptos. Es decir, ¿cuáles son los conceptos estructurantes? Bueno, como vimos el otro día con ustedes, sin mencionarlo como concepto, nosotros lo llamamos categoría, ¿no? Es obvio que cuando hablamos de historia y hablamos de geografía, lo que estamos diciendo es cambio y continuidad, que sería la temporalidad, y estamos hablando de territorio y ambiente, que es la espacialidad. Entonces, tiempo y espacio, o temporalidad y espacialidad, son dos categorías o macroconceptos que son muy estructurantes, son tan estructurantes que casi no se puede hablar de nada sin pensarlo en la dinámica del cambio o en la dinámica de la distribución geográfica y de la profundidad de esos fenómenos en términos también geográficos. ¿Hasta ahí se entiende lo que... ¿Quién me preguntó? Franco, ¿vamos bien? Sí, profe, de 10. Bien, entonces, las 3 primeras páginas, ustedes piénsenla al calor de... Bueno, de paso leo 3 páginas sobre qué es la didáctica, es decir, qué son los conceptos. Ahí la autora da una cantidad de ejemplos que les puede servir, pero lo que me interesa del capítulo es cuando en la página 109 dice lo siguiente: los conceptos de tiempo y espacio en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, ustedes se encuentran que a partir de la página 111, la autora empieza a hablar de enseñar la temporalidad, ¿no? Y ahí desarrolla la temporalidad. ¿Por qué me importó esto? Porque es un texto que les puede servir a ustedes cuando ven la red conceptual que hicimos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de cambio y continuidad? Cambio y continuidad. Después hablamos, ¿se acuerdan? Con Ansaldi, que era una díada. Es decir, cambio y continuidad se piensan de consuno, son un solo constructo. No hay cambio o hay continuidad. Hay cambio y continuidad siempre. Bueno, entonces me parece que este texto les va a permitir incorporar otros elementos dentro del análisis que hicieron conmigo. Me parece que algunas cosas les va a aclarar y les va a sumar. Y como da ejemplos, me pareció que era piola. Muy bien, y después seguimos, y fíjense, cuando habla de la temporalidad, les introduce algunos elementos que me parecieron muy importantes porque de ellos vamos a hablar, si no hablamos hoy, vamos a hablar el próximo miércoles. Por ejemplo, sucesión, simultaneidad, ritmo y duración. Esos son subconceptos o son parte del concepto temporalidad. Vamos al caso de la espacialidad. En la página 119 la autora empieza a hablar del espacio. Entonces, ¿qué les dice que es el espacio? Bueno, dice, el espacio es un concepto, pero a medida que ustedes van leyendo, resulta que ella les habla de que cuando uno habla del espacio, a veces piensa en territorio, a veces piensa en ambiente, a veces piensa en lugar, a veces piensa en paisaje. Y cuando uno dice esto, dice distintas cosas. Y después también nos hace pensar que el espacio es un macroconcepto complejo, porque cuando uno habla de un espacio,
lo tiene que referir a una escala. Uno puede hablar del espacio de Matanza o del espacio del primer cordón de Matanza. Uno puede hablar del espacio AMBA, que incluye a Matanza y que incluye al primer cordón de Matanza. Digamos, llamémosle al primer cordón de Matanza de General Paz hasta Camino de Cintura. Eso es primer cordón. Muy bien. Pero podemos hablar del espacio pampeano, que incluye a la provincia de Buenos Aires, al AMBA, dentro del AMBA Matanza, y dentro de Matanza el primer cordón de Matanza. O podemos hablar de la cuenca, que hay espacios contenidos dentro de otros espacios. Que hay escalas. Hay escalas. Escuchen, el nombre de las escalas. Digo, voy a hablar de escala local. Y entonces tengo que decir, ¿qué es local? Mi barrio, el partido, la localidad, una región, porque si ustedes miran la provincia de Buenos Aires se dan cuenta que cuando los geógrafos estudian la provincia de Buenos Aires, la dividen de acuerdo a criterios ambientales, por ejemplo, qué cuenca hay, la cuenca del Salado, qué produce, o qué temperatura hay, o si es una región más seca o más húmeda. Y después aparecen otros criterios, que algunos son topográficos, ¿no? Hay alguna región que puede ser serrana, una región que puede ser el delta, una región que puede ser la costa atlántica, en fin. Todo eso me hace pensar en que la posibilidad de trabajar con el concepto espacio es múltiple, es múltiple. Dentro de espacio tengo que construir una cantidad de otros conceptos que me obligan a hacer una sinopsis. Dije territorio, dije ambiente, puedo agregar ecosistema, digo paisaje, digo lugar, y todo eso a nivel escalas. Es muy interesante, ahora que estamos en el momento de que tenemos que dar clase con tecnología, los chicos que tienen acceso, poder trabajar, por ejemplo, con algún tipo de instrumento digital como con una aplicación como el Google Earth, en donde los pibes pueden ver que si agrandan la escala, ven la foto de su manzana, de su casa, y pueden ver el planeta según la cantidad de fotografías que se sacaron en ese periodo. Digo, ese tipo de tecnología obviamente supera muy ampliamente la posibilidad de que la cartografía que usábamos en las aulas. Pero con esos instrumentos tenemos que hacerle pensar a los estudiantes que todos los fenómenos en el término de la espacialidad y del cambio espacial tienen escalas. No es lo mismo hablarles de Occidente o la región anglosajona de Occidente, ¿entienden? Y ahí estoy hablando de espacios culturales. El espacio cubierto o organizado por una colonización que se dio en el siglo XVI al siglo XVIII en América del Norte, en el Caribe. Esa América anglosajona, si Estados Unidos ahora, el Canadá, etcétera, tuvo una organización del espacio, tiene claramente un tipo de arquitectura, entonces ahí estamos hablando de espacios culturales, ¿no? Y obviamente los geógrafos usan el término espacio para referirse a todos los fenómenos. Pueden ser étnicos, obviamente de tipo físico, todos los que quieran. Pero bueno, como les estoy diciendo, volviendo al texto, y con esto redondeo, el texto les separa el concepto temporalidad y el concepto espacialidad, les da una posibilidad de enriquecerlo. Ese es el cometido que tiene el capítulo de Ana España, por eso lo incorporé. Quiero hacer un pie de página en esto. Yo sé que ustedes se van a topar en las primeras lecturas con una cantidad de palabras que muchas de ellas a lo mejor no tienen el contenido y cuando van a buscar la acepción de esa palabra, igual siguen confundidos. Es necesario que ustedes pierdan la inhibición de preguntar todo lo que no entienden. Lo que ustedes van a ir construyendo en cada materia, podemos llamarlo un glosario específico de esa materia. O sea, conmigo ustedes van a armar un conjunto de 100 o 200 palabras, tal vez un poco más, que tienen un contenido específico de los fenómenos históricos que vamos a estudiar y de las ciencias sociales. Bueno, hay que empezar a hacer un vocabulario, ¿entienden? Sí, una especie de diccionario personal,
por lo tanto, seguramente en cada texto van a empezar a encontrar estos términos. Cuando sean términos los que no entienden, me los preguntan y andamos, vamos. Franco, ¿querés preguntar algo específico del texto? No, profe, por ahora voy bien. Voy anotando algunas cosas que me llaman la atención o que se me habían pasado por ahí con la lectura. Pero por ahora va bastante bien. Bien, entonces, este texto lo tienen que usar cuando hagan la red para enriquecer eso aparte. Pero por ahí ustedes le encuentran una vuelta de tuerca y lo pueden usar para otra parte de la tarea, además de las preguntas que yo les hago, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay otras consultas, vamos a avanzar. Bien. Profe, Sí. con respecto al trabajo, ¿después usted va a hablar o le puedo hacer una consulta ahora? Váyanme haciendo todas las que me tengan que hacer. Todas las clases No me quedó podemos... claro. Usted vio cuando nos puso de los nodos Ajá. y esos conceptos que usted nos puso más abajo son los que tienen que estar, no tienen que faltar en los nodos. Exactamente. Listo, eso era. Bueno, si ustedes quieren, podemos volver a ver si la encuentro acá. Espérenme un cachito. Esperen que estoy buscando. Denme un minuto, a ver si... A ver, veamos un cachito. Esto ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, supongamos, ¿cuáles fueron los nodos que yo acá les señalé? Si ustedes dijeran, bueno, tengo que hacer una síntesis de esta red, ¿no? Esta red. Una red un poco desquiciada, diríamos, ¿no? Porque en realidad tiene partes que están muy abiertas. Pero la que está más o menos cerrada, uno ve que está organizada de acuerdo a disciplinas. Uno dice, por el tamaño de los nodos, fíjense, y por su prevalencia cromática, por los colores llamativos y demás, aparece claramente un nodo que habla de ciencias sociales, del objeto, y después una cantidad de disciplinas que se dirigen a ese objeto, y que une a las disciplinas o al campo del objetivo y a esas disciplinas. Bueno, lo une una cantidad de categorías o conceptos, ¿no? Que acá, por ejemplo, poder, ley, gobierno, Estado, nación, organización, institucionalización, parecen ser el vínculo entre la ciencia política y el estudio de uno de los objetos de estudio de la ciencia política en las ciencias sociales. En otro caso, la historia. Muy bien, ¿qué vincula la historia con el objetivo o el objeto de las sociedades, los pueblos, las naciones? Bueno, el tiempo. ¿Cómo el tiempo? No, bueno, la duración, el cambio, la continuidad, los procesos. Miro para acá, la evolución. Muy bien. La geografía. Bueno, el espacio, la tecnología, el territorio. Bueno, ustedes pueden leer esta red en función de las disciplinas. Entonces yo les propongo
que ustedes organicen su síntesis con esos nodos, que esos no falten. Seguramente va a haber muchos más. No se limiten a hacer una red en base exclusivamente a lo que yo les puse, porque seguramente de la lectura y la discusión de ustedes van a aparecer cosas nuevas, ojalá, ¿no? Y miradas nuevas, más interesantes, ¿eh? Bueno, entonces, si por acá estamos, vamos a comenzar el tema de hoy. ¿Qué es lo que ¿Puedo tenemos? hacerle una pregunta acerca de la red? Adelante. Dijo que no nos limitemos. ¿Podemos hacer dos en ese caso? Pueden En caso de que hacer no dos. nos entre en una, porque por lo visto simplificar ahí es bastante complejo. Sí, pueden hacerla, como no, sí. No hay límite para la creatividad. Adelante. Bueno, les decía, lo que tenemos que ver hoy son dos temas que los vamos a ir llevando más o menos a la par. Vamos a ver si nos da la claridad para ir llevando a la par. Bien. El primero sería el siguiente. Nosotros vimos en el prólogo con el autor Pierre Vilar que la relación entre la historia y otras disciplinas, bueno, es compleja. La sociología, la economía, la ciencia política, hace una utilización de lo que llamamos historia, y esos vínculos, de alguna manera, en las últimas décadas, está complejizado. Bien, entonces ahí lo primero que nos pasa es que tenemos que empezar a pensar en la particularidad de la historia como disciplina, es decir, ¿qué conserva la historia como disciplina? Respecto de lo que podemos llamar un método, ¿no? ¿Cuál? Método en griego quiere decir camino. Método es un camino. ¿Qué camino tiene la disciplina historia para estudiar la sociedad? Bueno, en el mismo prólogo, Pierre Vilar nos dice que claramente la historia tiene un problema, un primer problema, que tiene que ver con distintos niveles de registro. Vuelvo a algo que parece sencillo, pero se complica. En inglés no pasa esto, pero en castellano sí pasa esto. Tenemos un problema. Nombramos con la misma palabra varias cosas. Si yo digo, escuchen la historia que tuve, o les cuento mi historia, les voy a hacer un relato en términos personales, pero voy a estar aludiendo ¿a qué? A algo que pasó. Entonces, ahí ya tenemos dos elementos. Nombramos con la misma palabra lo que pasó, y lo que yo relaté. ¿Es lo mismo? Obviamente que no. ¿Estamos de acuerdo? El relato, la narrativa, lo que cuento de lo que pasó, lo llamamos historia. Y lo que pasó, la historia que tuve, es lo que ocurrió. El proceso, el acontecimiento, el hecho. Muy bien. Entonces, hecho, relato, aparecen unificados con la misma palabra. Pero a esto se le complica más. Porque los historiadores que hacen historia, ¿qué dicen que están haciendo? Están examinando los hechos y los relatos de esos hechos para ver cuáles ocurrieron, de qué manera ocurrieron y cuán fidedignos son. Reitero, hay un relato, Juan Madariaga, que dice, tuve una historia y la cuento. Mi narración no es transparente, no es idéntica a lo que ocurrió. Son dos eventos distintos, algo que ocurrió y desapareció, no existe más. Y la fuente que soy yo emite una reconstrucción
basada en la memoria y en la intención y en el interés. El historiador viene y analiza con los elementos que tiene el hecho, porque puede haber otros testigos, puede haber algún rastro, un registro, algo que quedó, una huella, y después examina lo que yo dije, lo que escribí, lo que sea, el documento, llamémosle. Entonces tenemos tres cosas distintas que llevan el nombre historia: el hecho, la narración del hecho, el estudio científico sobre la narración y los hechos. Bueno, este problema que tiene la historia está desarrollado por Pierre Vilar en el capítulo 1, que es parte de la bibliografía. Ustedes estarán pensando, este tipo no da un trabajo práctico en un montón de libros y ahora está hablando de otro libro. Efectivamente, yo soy ese tipo. Les estoy dando en este momento otro libro, pero lo vamos a leer tranquilos este y más adelante. Yo se los estoy ahora solamente ubicando. Bueno, Pierre Vilar entonces dice, tenemos este problema con la disciplina, que llama muchas cosas de la misma manera. Hay una nomenclatura que es la siguiente: se utiliza para distinguir historia con H mayúscula del resto de los fenómenos, llámese los hechos o los relatos, que se escriben con H minúscula. Cuando vemos historia con H mayúscula, nos estamos refiriendo a la disciplina científica. Bueno, muy bien. Vamos a pensar en en una de las puntas, lo que ocurre, las cosas que ocurren, los hechos, los acontecimientos. Lo vamos a llamar realidad histórica. Realidad histórica. Entonces, ahí vamos a ir trabajando con otro autor que se llama Luis Alberto Romero, que lo tienen entre otro de los libros obligatorios de la unidad 1, un librito que se llama Volver a la Historia, y lo que hace es escribirle a los profesores de historia, esto se escribió a fines de los 90, ¿cuál sería un plan para enseñar historia de una manera más o menos sencilla? Entonces, lo primero que se plantea don Pierre Vilar es cómo definir lo que llamamos realidad histórica. A ver, lo voy a decir lo más sencillo que pueda. Aquello que la historia como ciencia estudia es la realidad histórica. ¿Qué es esa realidad histórica? ¿Cómo la podemos definir? Otra forma de pensarlo es así. Parece que la historia, como disciplina, es un conjunto de conclusiones, narraciones, descripciones, vinculaciones, categorizaciones, pero siempre aparece como construcciones, diríamos, de un subgénero de la literatura, porque cuando uno va a buscar la historia, como la historia ocurrió, con lo que se encuentra es con estructuras semánticas, es decir, nos encontramos con una forma de texto, ya sea alguien hablándole a un auditorio y uno lo graba, ya sea alguien escribiendo en una revista científica, ya sea alguien, en este caso les estoy hablando por este medio, o ya alguien que escribió un texto. Entonces, parece que la historia, en un punto, en un extremo, está compuesta de registro, ¿no? De conclusiones, de análisis, pero que quedan atrapadas en la lengua escrita o en la lengua verbal. En el otro extremo, en algún momento, lo que se relata en esos textos fue realidad, la realidad histórica. ¿De qué está compuesta la realidad histórica?
de los hechos y las narraciones comprobadas. De los hechos. Verificadas. Los hechos Y sucesos también. Pero verificadas, porque si él habla de lo que pasó ayer, pero nadie verifica que pasó ayer, capaz él está metiendo intereses en el relato y no pasó así. Pero Hay pensemos muchas esto. verdades históricas de distintos individuos de la sociedad. Es un relato conjunto también. Okay. No, Está compuesto básicamente por los hechos. Sin eso no se puede hacer un estudio científico acerca de ellos. Bien, es lo No, que es dice lo que la historia como disciplina estudia, más allá de si está verificado o no. La historia se encarga de intentar verificarlo, me parece. Exactamente. La corrección a lo que dijo el compañero al principio, Ezequiel, sería, no estamos hablando de verificación, estamos hablando de la realidad histórica. ¿Cómo está compuesta la realidad histórica? Por hechos. Pero bueno, escuchen, una forma... Una pregunta, profesor. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Si yo escribo sobre un hecho, sobre la realidad histórica, si yo omito hechos y otro toma lo mismo que yo dije y otro lo toma también, ¿no pasa a ser una realidad recortada, pero una realidad histórica? No, perdonen, Luis, pará, ahora te respondo eso. No me entendieron, no fui claro. La historia es una voz, la palabra historia designa el estudio del historiador. La narración de alguien, cualquiera, el caso de ustedes o el mío, y la realidad, lo que ocurre. Yo quiero que hablemos ahora de la realidad, lo que ocurre. Olvídense de la verificación, lo que ocurre. Los hechos, los acontecimientos, ¿cómo los puedo clasificar? ¿Qué son? ¿Cómo los clasifico? Ustedes tendrían que hablar de la materia de la historia. Una cadena de sucesos. Bien, una cadena de sucesos, pero está bien, de cualquier orden. Hechos cronológicos y reales. Bien. Que tienen tiempo y espacio. Bien. Que producen un cambio. Está bien, esperen, vamos, lo que dijo Carla, reales. Vamos a ver qué significa, Carla, para vos lo real. Porque después vamos a ver que la realidad está compuesta por materia simbólica y que todos actuamos en términos de representaciones simbólicas. ¿Existe eso o no existe? A ver, eso existe, no lo vemos. Les voy a dar un ejemplo. El amor existe, el odio existe, la idea de la muerte existe, el pavor, el temor, la alegría existen. ¿Actúan en la historia? Claro. Por supuesto. ¿Están en la realidad? Por supuesto. ¿La vemos? No. Vemos lo que genera, claro, lo que generan las personas. Por lo tanto, ojo con eso de lo que es real. ¿Entienden? Después vamos a ver que la cosa se pone un poco complicada. Pero bueno, lo que están diciendo está bien, pero díganme cómo lo clasificarían ustedes a todos los hechos. Porque... ¿Hechos relevantes puede ser? Bien, bien. Primero esta cuestión, no estamos estudiando cualquier clase de hecho, cualquier evento. ¿Y qué significa relevante? Y bueno, relevante en términos de que sean estructurantes. A ver, si yo estoy hablando de que la historia estudia con las categorías de cambio y duración, estoy pensando que hay, escuchen la palabra, regularidades en la sociedad, regularidades que establecen un marco de estudio sistemático. Yo no puedo estudiar lo que le gusta a Marcela Fidelman, lo que le gusta a Luis Cortelesi, lo que le gusta a Cristian, lo que le gusta a Ivana Girón, lo que le gusta a Lautaro, lo que le gusta a Ingrid. Le gustan distintos postres. ¿Cuál es la relevancia de esto? No. Todos estos sujetos viven en Argentina, se alimentan, punto. Entonces, lo que digo, ¿y eso es relevante? A ver, puedo decir que todos los integrantes de una sociedad tienen intereses basados en su nutrición y que eso forma parte de del consumo de su canasta básica. Ahí sí. Porque entonces voy a hablar de qué? De la canasta básica de alimentos y del salario. Y de cómo le va en esa relación.
si son pobres o si pueden alimentarse correctamente, si son indigentes o si necesitan ayuda del Estado. Eso es relevante porque marca algo de esa sociedad, de la nuestra, por ejemplo, en este caso. ¿Qué marca? Bueno, que hay un fenómeno que genera un proceso que llamaremos pobreza, precarización, indigencia, etc. Entonces, a ver si nos vamos acercando. ¿Cuáles serían las ramas relevantes de la realidad histórica? ¿Cuáles serían las ramas relevantes de la realidad histórica que yo tendría que meter en cualquier estudio histórico? Yo les quiero enseñar a los chicos historia. Y quiero meter las ramas relevantes de la realidad histórica. ¿Cuáles serían esas ramas relevantes? La geografía, la antropología. La sociología. Los hábitos, la costumbre. Economía. Escuchen, paren, vamos de nuevo. Escuchen, estamos hablando de historia. Me nombraron economía, sociología, geografía. Antropología. Los hechos reales, usted dice, de un concepto que englobe todo eso que está estudiando la historia. Está bien. En la clase anterior usted nombró 6. Esas son disciplinas que tienen vínculo con la historia. Ahora yo le estoy hablando de la realidad histórica. Pero proceso y acontecimiento. Lo relevante sobre lo que del proceso que estamos estudiando o de lo que se está estudiando. Espacio-tiempo. Hechos y fenómenos que marcaron una diferencia. Está bien. Escuchen. Recién estábamos, yo no quiero que se vayan molestando, porque no tenemos que adivinar, estamos pensando, ¿no? Entonces digo, recién se acercaron, pero me decían el nombre de la disciplina. Yo digo que toda sociedad, cuando tiene una realidad histórica, tiene una cantidad de acontecimientos que siempre ocurren. ¿Qué quiere decir que siempre ocurren? Que siempre una sociedad va a producir, porque necesita alimentarse. Entonces yo digo, hay un campo, escuchen la palabra, hay un campo de la realidad histórica que es el económico. Hay un campo de la realidad histórica que es económico. Es económico para la humanidad y lo fue siempre y lo va a seguir siendo. Por lo tanto, no hay posibilidad de estudiar ninguna sociedad y descubrir sus procesos internos sin estudiar su economía. Claro, digamos que... Profe, ¿puede ser que lo que sea se la estudia política, la Está bien lo que dije, economía entonces, profe. y los hechos La políticos, cultura. económicos y sociales? Escuchen, vamos a tratar de organizarnos. Ustedes levántenme la mano, así no se tapan entre ustedes. Lo que acabas de decir, Ingrid, está bien. A ver, un campo es el de la realidad económica. Otro campo, obviamente, ¿cuál será? El político. El político. Y el El social. campo, otro será el social y otro será el cultural. Lo que nos dice Luis Alberto Romero es, básicamente, a toda sociedad la puedo conocer en su materia, en su materialidad, cuando abordo 4 campos. El de la realidad económica, política, social y cultural. Escuchen, alrededor de esto hay un concepto muy interesante que dice Romero en relación con esto. Cuando yo estudio una sociedad en el pasado, y voy a buscar el campo económico, el campo político, el campo social y el campo cultural, ¿por qué lo hago? Si esa sociedad es una, y la realidad es una. Sí, pero es lo que conforma esa propia sociedad y poder interpretar o entender por qué hacían o no hacían tal cosa. A ver, Sí, Claudio, ¿cuál es la sea, necesidad? La gente se para, dice, ahora voy a ser económico, ahora voy a ser... No, pero si estamos estudiando X sociedad o X grupo de personas o sujetos, la historia real de la realidad histórica de ese grupo,
entra qué hacían, qué construían, qué no, qué comían, qué producían, qué no, o qué hacían con todo lo que hacían. O sea, volvamos, Claudio, volvamos a la pregunta. Interrelacionados. No te escuché, Marcela. Están interrelacionados todos los campos, puede ser. Exactamente. A ver, dicho de otra manera, la sociedad actúa simultáneamente. Los campos son una necesidad del estudio. El historiador necesita dividir la realidad para poder interpretarla. Por lo tanto, escuchen esto, que es muy interesante. Lo que dice Romero es, la realidad histórica es tan compleja que necesitamos dividirla en campos. ¿Para qué la dividimos? Para estudiarla. Pero la realidad histórica es coherente, ocurre de consumo, es decir, ocurre a la vez. Lo político, lo económico, lo cultural, lo social, es un fenómeno en sí. Lo divido solo para estudiarlo. Marcela Cianchetta, tenés el micrófono abierto y hace mucho ruido. Entonces, vamos con estas dos categorías. Cuando ustedes lean a Luis Alberto Romero, se van a ¿Le puedo encontrar... dar un ejemplo, profe? ¿Cómo? ¿Le puedo dar un ejemplo? A ver. Soy coleccionista de monedas. En la numismática que nosotros estudiamos como ciencia, los cambios monetarios que se dan a diferentes culturas a lo largo del tiempo y los cambios que esto originan. El mensaje que dan a través de las monedas, ya sea en religión o demás, como propaganda publicitaria de la parte política y social del emperador o de qué civilización sea, y los cambios que se dan o que se dieron a través de estos cambios a lo largo de la historia. Está bien, pues, es un ejemplo como para vos lo que estás haciendo ahí es de economía. Vinculándolos, claro, se puede vincular los campos. Pero volvamos a lo que les dije antes. Cuando ustedes estudian una sociedad y la van a enseñar, el primer punto con el que se encuentran es la complejidad. La historia, como disciplina, tiene que explicar el cambio y la duración, pero los cambios y las duraciones no ocurren con el mismo ritmo, con la misma profundidad en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Por lo tanto, el historiador debe actuar dividiendo en su estudio, su disciplina, por lo menos en estos 4 campos, que son subdisciplinas. Hago un pie de página. A ver, todos los que estamos en el profesorado, los profes que tenemos más edad y los colegas que trabajan en universidades y que son más conocidos, no pueden estudiar varios temas. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes me preguntan, Juan, ¿qué hiciste vos en los 40 y pico de años que estás estudiando historia? Y uno estudia historias generales cuando se forma, pero una vez que está formado necesita especializarse. No hay forma de poder hacer historia sobre todo, es inabarcable. Esta condición de inabarcabilidad y de complejidad hace que los que estudiamos historia nos tengamos que ceñir a algunos periodos o ceñir a algunos campos. Entonces ustedes van a encontrar especialistas de historia económica, especialistas de historia cultural, especialistas de historia social, especialistas de historia política, pero después vamos a empezar a tallar todavía más fino, historia política en Argentina en tal periodo, historia social del mundo o historia social de Latinoamérica en tal periodo. Bien, entonces vamos con esas dos categorías. La realidad histórica es tan compleja que necesita dividirse en campos. 4. Campo económico, político, social y cultural. Pero a la vez, esa división es ficcional, la hacemos para el estudio. Cuando vamos al aula y le dividimos la sociedad a los estudiantes, en algún momento tenemos que volver a unírsela y explicarle que todo pasó vinculando lo económico con lo político, con lo social, con lo cultural. Entonces, ahí tenemos 2 efectos. Necesariamente tenemos que generar un pensamiento divergente, abrimos, para después converger.
Entonces, la realidad social es compleja y a la vez coherente. Bien. Vamos a ver si esto se ve, se los quiero mostrar para que... es una chanchada, pero discúlpenme, no lo pude digitalizar nunca. Espérenme un cachito, a ver. ¿Todo lo que usted termina de hablar y argumentar está en el libro de Romero, profe? Sí, señor. Bueno, a ver si ahora esto, por lo menos leemos algo y ustedes se van fijando en esto. Bueno, no sé si se alcanza a ver si lo tengo que achicar un poquito, ¿no? Bueno, les voy diciendo, fíjense, Luis Alberto Romero, acá donde señalo, ahí dice Luis Alberto Romero, créanme. Enfoque, realidad histórica. Una realidad histórica compleja. ¿Cuántos campos? Campo económico, campo social, campo político o campo de la política y campo de lo mental. Nosotros lo vamos a estudiar como el campo de lo mental o el campo cultural. Y después les voy a explicar por qué podemos usar las dos nomenclaturas. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para subdividir esos campos y poderles hacer entender a los estudiantes que ese campo económico a la vez es muy complejo? A la vez es muy complejo. Ustedes recordarán que cuando yo les explicaba el tema del proceso económico más básico, más elemental, lo que les decía era que, bueno, toda sociedad produce, toda sociedad una vez que produce lo que hace es distribuir lo producido, es decir, alguien se queda con una parte, otro se queda con otra parte, muchos se quedan con una parte chiquita, o todos se quedan con la misma parte, distribución. Después, una vez que cada uno tiene su parte, lo que hacen es intercambiar. Piensen esto en términos abstractos, Piénsenlo en términos abstractos. Piénsenlo, la parte que distribuimos a ustedes le da moneda, una cantidad de pesos, y ustedes con esos pesos van y lo intercambian por cualquier otra mercancía. Eso es intercambio, le llamamos comercio. Pero en otras épocas, las sociedades trocaban, se cambiaban cebada por cabras o cobre por madera, o todas esas cosas juntas. Muy bien, finalmente, ¿qué hacen todas las sociedades? Consumen. Lo hacen dentro de una organización económica, el hogar. Ese hogar o esa economía hogareña puede ser tan amplia según sea la familia, muchos integrantes, pocos integrantes. Y después, esa unidad económica, llamémosle familia, lo que hace es guardar, atesorar, viene de tesoro, ¿no? Atesorar una parte. ¿Cómo lo hace? O guarda el valor, lo guarda en forma de algo que se puede conservar, supongamos que guarda semilla para las épocas malas, que guarda carne salada o que guarda monedas de oro. En nuestras sociedades y en todas las sociedades, eso que se guardaba tenía un valor, y si había necesidad, eso tenía más valor, aumentaba el valor, de acuerdo a la escasez. De ahí surge la idea del valor de las mercancías y de cómo eso se puede convertir en un ahorro o en una inversión. Ahorro o inversión. Si yo meto mi ahorro en el proceso productivo o en el proceso comercial para incrementarlo, eso me va a dar una ganancia futura. Entonces, en todas las sociedades hubo producción, distribución, intercambio, consumo, ahorro e inversión. De esto no sale ninguna sociedad.
Algunas tuvieron fenómenos más precarios, pero siempre se puede estudiar desde este ángulo. Bueno, ¿qué nos dice Romero? Fíjense, Romero lo que nos dice es, vamos a la... porque esto se lee bastante mal, ¿no? Dice, en el campo del económico, fíjense, A1, los factores de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, yo estoy estudiando cualquier sociedad, ¿y en qué se diferencian las sociedades? Y que están emplazadas en distintos espacios. ¿Y qué hay en esos espacios? ¿Hay corrientes de agua o no hay corrientes de agua? ¿Hay buenas temperaturas o no hay buenas temperaturas? ¿Hay fertilidad o no hay fertilidad? ¿Hay recursos o no? ¿Cómo? Los factores de producción son los recursos, la fuerza de trabajo, todo eso. Bien. Escuchen, los factores de producción se pueden dividir de acuerdo a los estudios más clásicos de la economía como tierra, trabajo y capital. Le podemos sumar tecnología. Tierra, trabajo, capital. Pensemos capital no como lo que planteó Marx, que lo escribió en el siglo XIX. El capital sería aquella acumulación que solo existe para una rentabilidad futura. Pensemos el capital como como les decía recién, cualquier acumulación como reserva de valor que podía permitir algún cambio en esa sociedad, en términos económicos, ¿no? En este caso, yo les estaba diciendo, sumen tecnología. ¿Por qué razón? Porque en las sociedades más antiguas, el hecho de tener algo que a nosotros nos parece bastante trivial, como tener algún metal, era la diferencia. Tener cobre, o tener bronce, o tener hierro, o tener alguna piedra con mayor dureza, implicaba que la intensidad productiva, ya sea agrícola, o la caza, o la recolección, podía dar una cantidad de frutos mucho mayor. Por lo tanto, cuando les digo tecnología, piensen en esto. Las sociedades más antiguas pasaron de grados de intensidad productiva solo porque aprovecharon la fuerza del agua, o la fuerza del viento, o la energía solar, o porque crearon algún medio para extraer fuerza de esto que mencioné o de los animales, o porque crearon algún artefacto que medió entre la realidad y el esfuerzo, por ejemplo la rueda, o una roldana, o el plano inclinado. Estos aspectos los tenemos que tomar como factores de producción. Y obviamente el trabajo. Muy bien, vamos de nuevo a lo que nos dice Romero. ¿Qué aparecería como A2? Fíjense, las formas sociales de organización de los factores y de distribución del producto. A ver, la cuestión vamos a tratar de simplificarla. Forma de organización de los factores. Tierra, trabajo, capital. ¿A cuántos les doy herramientas para que trabajen en qué condición? Son libres y tienen una parte de la tierra, trabajan todos juntos para mí. Entonces, acá entran algunos elementos que son propios del área económica. La propiedad o la condición vitalicia de uso. Por ejemplo, la propiedad, ¿qué sería? Viene el faraón y dice, el mundo es mío porque soy hijo del Dios. Se acabó. Organiza. Profe. Profe. Sí. ¿Un ejemplo puede ser el feudalismo? Lógico. Ahora llegamos, Cristian. Entonces, les decía, la propiedad o la condición vitalicia. Por ejemplo, yo soy el faraón o soy el jefe y la tierra se considera toda de mi uso. Yo la voy distribuyendo. No es lo mismo que le diga a ustedes. Todos ustedes y su prole van a tener tantas hectáreas o tantas acres o tantas leguas para trabajar durante este año. Que yo les diga, toda su descendencia va a tener el uso de esta tierra.
porque yo se los concedo. O no va a ser lo mismo que yo diga vendo estas tierras. Por lo tanto, el tema de la propiedad de los factores, lo mismo digo de las herramientas, de lo que dije antes, armas de fuego, palas, lo que permita transformar un sistema productivo. Cuando digo un sistema productivo, ustedes imagínense, se produce, hay que transportarlo, hay que consumirlo, hay que guardarlo. Todo eso implica un circuito económico en donde el que tiene la propiedad de esos medios, escuchen la palabra, medios de producción, medios de comercialización. Un medio de producción puede ser un lugar para acumular semilla, puede ser un conjunto de herramientas, puede ser la propiedad de un molino, o puede ser un lugar en donde un dique, donde se retiene el agua. Y yo concedo, le abro la canilla al que yo quiero. Entonces, fíjense, medios de producción y medios de transporte. El que tenía carro, el que tenía animales, a dónde los llevaba, el que tenía acceso a un puerto. Todo esto forma parte, entonces, como ustedes verán, de un vínculo que hay entre una sociedad que transforma su espacio y las condiciones de ese espacio que le permiten penetrar y extraer recursos. Muy bien, pero la mirada económica está, ¿cómo se organizaron esos factores de producción? ¿Quién tenía la propiedad? ¿Quién tenía, escuchen la palabra, el mando, el poder para organizar el trabajo? ¿Quién tenía el poder para organizar el trabajo? ¿Cuál era la condición de esos trabajadores? ¿Eran libres? ¿Dependían de otra persona? ¿El producido de su trabajo se lo quedaban? ¿Tenían que entregarlo como parte de la condición de pertenecer? Entonces, en esto que acaba de decir Cristian, vamos a explicarlo fácil. Ustedes lo van a ir estudiando después. El marxismo estudió como una de las formas generales de organización de los factores de producción lo que podemos llamar esclavismo primitivo. A ver, ¿cuál sería el esclavismo primitivo? Las primeras sociedades dominaron un espacio y cazaron hombres, cazaban animales. Después que cazaron mujeres, en ese orden. Cazaron animales, después cazaban mujeres. Modos de producción que describe Marx, el capitalismo, feudalismo, bueno, la esclavitud, todo eso. Exactamente. Entonces, esperen, cazaban animales, cazaban mujeres. La idea era que las mujeres eran el factor de dominio, el poder de los vientres. Cazaban hombres. La caza de hombres, aunque suene mal, era el formato de conseguir el tributo de un pueblo al que se quería dominar, y con eso se conseguía una forma de trabajo como una mercancía. Se convertía ese trabajo, esos hombres, en esclavos. El esclavo entonces era una mercancía, como si fuese un caballo, un asno, que se podía entregar para profundizar la producción. El marxismo... ¿Quién abrió el micrófono? Bueno, entonces, el esclavismo. Después los griegos y los romanos lo que hicieron fue institucionalizar el esclavismo y lo convirtieron en el esclavismo clásico. O sea, había un mercado de esclavos y el sistema de producción grecorromano se basaba en la propiedad de esclavos. Finalmente, en algún momento, tener esclavos resultó muy difícil porque los esclavos se extraían a través de la guerra. Y entonces, si bien nunca desapareció la esclavitud, lo que hicieron los propietarios de la tierra fue producir esclavitos. Entonces le entregaban a sus esclavos una parte de la tierra y le decían, toma, te concedo esta parte. De lo que vos producís acá, me das una parte. Y tenés esclavitos. Todos tus hijos, todos serán esclavos y tendrán una relación de dependencia con el dueño de la tierra, que vengo a ser yo, mi descendiente. Ese fue lo que podemos llamar una economía de transición,
que dio lugar, la economía del señorío, digamos, que dio lugar después a lo que llamamos feudalismo, en donde la organización social estaba basada en la propiedad de la tierra y la guerra, y así terminaban los productores. Todos los hombres dependían de otros hombres y le entregaban, escuchen, trabajo y parte de lo producido. Finalmente, el capitalismo es el sistema en el cual todos los trabajadores son liberados, tienen libertad y tienen que vender su trabajo en un mercado, que los que les va a entregar es un pecunio, es decir, una parte de lo producido como salario. Lo que dice Marx es lo que producen y lo que es entregado tiene algo que se queda al propietario de los medios de producción, que es la plusvalía. Dicho fácil y rápido. Entonces, las formas, vamos a la parte que dice Romero, para no mezclar. Las formas de organización del trabajo y la distribución de lo producido siempre es un sistema económico. Todas las organizaciones sociales tuvieron un sistema de producción, un sistema de distribución y escuchen bien, y un sistema de economía política. ¿Qué significa esto? Si no haces lo que yo te digo que tenés que hacer y aceptás lo que tenés que aceptar por lo que te toca recibir, vas a recibir una cantidad de palazos. Un sistema coercitivo, entonces ahí no podemos separar lo político de lo económico. El señorío, el esclavismo, el feudalismo o el capitalismo es una organización, un sistema económico basado en un nivel de poder que se descarga como necesidad de sostener ese aparato en esa estructuración, ¿no? Bueno, entonces, fíjense la complejidad, ¿no? Cuando yo voy a enseñar historia y tengo la realidad histórica, lo primero que me acecha es que tengo un campo económico que tiene como necesidad vincular todos los factores económicos que existen en esa sociedad, en esa sociedad. Y en ese caso, la relación que hay entre lo topográfico, lo ambiental, lo infraestructural, con el marco civilizatorio político es muy importante. Les doy un ejemplo. Piensen que tenemos que hablar de la Argentina y la cantidad de horas que nos demandaría explicarle a los estudiantes que la Argentina tiene una producción agropecuaria extendida, tiene una producción agropecuaria marginal, economías regionales, que esas economías regionales en muchísimos casos son islas o son oasis agrícolas que dependen del sostenimiento de una tecnología del agua hidráulica. En parte de Salta, ni hablar en Catamarca, La Rioja, ni hablar en San Juan y Mendoza. Dependen de esa tecnología. Son oasis agrícolas. Después tenemos una región que por su condición de pradera produce todo el año bastantes mercancías de origen pecuario y de origen agropecuario. Piensen en las concentraciones urbanas. El comercio, la industria, los servicios son muy diversificados. Por lo tanto, la relación que hay entre el espacio, la tecnología y la producción en cada uno de esos espacios nos obliga a enseñar historia seriamente y a explicar las características que tienen los mendocinos en relación a su organización productiva, ¿entienden? Ahí habría que explicarle, no que los tipos les gusta el vino, por hacer una humorada, sino explicarle la frágil condición de una sociedad que se expande y coloniza a partir de la cantidad de nieve que queda cada invierno, y que ese es su límite. Cuando se acaba en el dique el agua de la nevada, los ríos Diamante y Atuel quedan con poca agua, porque la que hay que dosificarla para que vayan a las vides, al olivo, y usarla de manera casi homeopática. Comparen eso con la pradera bonaerense, cordobesa, santafesina, que tiene varias cosechas al año, ¿no? ¿Entienden? Explicar la soja. Y entonces ahí después uno se da cuenta que explicar el río Paraná y la hidrovía no es lo mismo que explicar la ruta 188 o la 7, 1000 kilómetros para llegar a Mendoza. ¿Qué costo tiene
traer los productos en camión de Mendoza o traerlos por el río? ¿Qué costo tiene la soja en Salta o qué costo tiene el tabaco en Jujuy? ¿Entienden? ¿A dónde se pueden vender? Entonces, digo, esta complejidad la tenemos que vincular con los formatos de empleo. Vamos al caso Argentina, para que ustedes terminen de cruzar esto, ¿no? Supongan que yo les digo, bueno, miren, la soja tiene este paquete tecnológico. Los tipos que tienen mucha, pero mucha tierra fértil en la zona núcleo, en el sur de Santa Fe y en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, tienen un paquete tecnológico. Siembra directa, grandes cosechadoras, acopios que los manejan los pools de siembra, y lo que hacen es contar los dólares y establecer la próxima cosecha. Muy bien. ¿Será lo mismo la soja en Chaco, donde tienen que desmontar para plantar soja? ¿El paquete será igual? ¿La soja vale igual ahí? ¿La productividad es la misma? No. ¿Quiénes trabajan en Chaco? ¿Quiénes trabajan con qué intensidad tecnológica? Cuanta más dificultad para poder plantar o cosechar, más costos y más cuesta mover el producto. Por supuesto, exactamente. Por lo tanto, ahí entendemos que el que produce soja en Chaco, o en Salta, o en Santiago del Estero, nada tiene que ver con el pool de siembra que está en el sur de Santa Fe. Bueno, esto mismo que ustedes entienden, hay que pensarlo cuando uno piensa la Mesopotamia, cuando uno piensa Egipto, cuando uno piensa el Mediterráneo, ¿entienden? O cuando uno piensa Latinoamérica. El nivel de precisión que necesitamos para pensar el modelo económico de cada sociedad nos obliga a establecer claramente la descripción de los factores económicos y, reitero, las formas sociales de organización del producto y de la distribución del mismo. Bueno, ahí tenemos el campo económico. Y vamos a llegar acá, al campo económico. ¿Qué sigue diciendo? Obviamente yo lo estoy estirando un poco porque me parece que el texto de Romero es muy didáctico, les va a parecer muy didáctico, y ustedes van a poder vincularlo con lo que hablamos al principio de la cursada, y también lo van a poder vincular con las materias, con otras materias que están cursando. En la próxima unidad vamos a tratar de leer algo de Marx para entender esto. Lo que no hay que hacer es categorizar, es decir, pensar que sabiendo cuál es la relación entre esclavo, producción y monarquía, uno entendió. No entendió nada. Cada espacio, cada sociedad deben ser analizadas con este plan. Más o menos esa es la idea. Bueno, el próximo miércoles vamos a analizar con un poquito más de velocidad. Yo lo que les digo es esto, yo lo estoy grabando esto, después les subo más videos del año pasado. Yo no quiero que ustedes ahora digan, bueno, me tengo que leer a Romero. Sigan trabajando con los textos del TP, porque yo voy a seguir vinculando. Si ustedes me paran en un momento de la clase y me dicen, Juan, mira, esto que estás explicando tiene que ver con aquello, lo vinculamos. La idea es que ustedes sigan trabajando y yo voy a explicar el texto de Romero en todos sus alcances. Y a la vez vamos a ir mechando el capítulo 1 de Pierre Vilar. Bueno, gente, ¿preguntas? Profe, ¿este esquema lo va a subir después al Classroom? ¿El esquema que explicó recién? ¿Sabés qué? Me dio vergüenza, no lo iba a subir, porque hace muchos años que hay generaciones de estudiantes que les digo que, no, unos cuantos años, 2 o 3 años que estoy usando este esquema. Todos los años repito que lo voy a digitalizar. Espero digitalizarlo. Y si no llego la semana que viene, se los paso así como está. Pero creo que hay una aplicación para hacer esquemas y cuadros. Sí, hay un montón. ¿Sabés qué, Carla? Hay un montón de aplicaciones, pero cuando uno entra en esa Mindomo, Kanda, Genially, uno entra en esas aplicaciones y perdés más tiempo, por lo menos en mi caso, que soy un poco duro, hasta que las reconoces y las usás, ¿no? Yo sigo por ahí trabajando en Word, me resulta más práctico, es más artesanal, pero me resulta más práctico. Bueno, gente, fue un placer. Nos estamos viendo el miércoles que viene. De cualquier modo, actualícenme los grupos, mándenme las preguntas que quieren por el chat de WhatsApp, les respondo. Les mando un abrazo. Igualmente, profe. Saludos. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches. Chao, hasta luego, hasta luego.